Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Y bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar la guía de trabajo práctico número 3. Recuerden que siempre esto es un repaso, hacemos un repaso de lo que vieron con el profesor en la clase y hacemos los ejercicios de aplicación, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con en este día nos toca agua y pH, así que bueno, vamos a empezar con el desarrollo, ¿sí? Previo a lo que acaban de ver con el profesor anterior. Bueno, el objetivo de esta clase es reconocer la importancia del agua como nutriente y conocer sus funciones biológicas, relacionar las propiedades físico-químicas de la molécula de agua con su estructura química, comprender el rol de la molécula de agua como disolvente universal y también interpretar las interacciones hidrofóbicas como consecuencia de la estructura química del agua. Y de esta manera reconocer el agua como un electrolito y comprender el concepto de pH. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué es el agua? ¿Sí? El agua es una biomolécula inorgánica. Se trata de una biomolécula que es la más abundante en los seres vivos. En nuestro cuerpo está en un 70% aproximadamente. La encontramos en la sangre, en la saliva, en el sudor, en las lágrimas. El agua está formada en su estructura por dos átomos de hidrógeno, que ya vamos a ver bien en detalle cómo es la estructura, que bueno, es un repaso, dijimos, porque esto ya lo vieron con el profesor. En sus estados se encuentran sólido, que lo vemos en el hielo o en la nieve, como líquido en la niebla o en el agua del mar, el agua que consumimos. En estado gaseoso está como vapor, ¿sí? Para que exista un cambio entre un estado y otro es necesario aplicar frío o calor al agua, ¿sí? Es necesaria para los seres vivos, por ejemplo, para las plantas y los animales. Bueno, como dijimos, vamos a hablar en detalle de lo que es su estructura. ¿Por qué? Porque es muy importante entender la estructura de la molécula, de esta biomolécula, para poder comprender todas las reacciones. Es como venimos hablando en todas las clases, ¿sí? Primero comprender la estructura de las moléculas que están compuestas por átomos, cómo se comportan esos átomos y de acuerdo a eso entender sus reacciones. Bueno, el agua es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Está unido por enlaces covalente polar. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la parte de enlaces, vimos cuáles son los tipos de enlaces. Teníamos enlaces covalentes, enlaces iónicos, ¿sí? Y bueno, entre los enlaces que estudiamos, como dijimos, estaba el enlace covalente, que se caracteriza por que a partir del enlace covalente los átomos comparten electrones, ¿sí? Entonces, en el caso de la molécula del agua, los átomos que van a estar unidos y van a formar esta molécula lo van a hacer a través de enlaces covalentes, es decir, que van a compartir sus electrones, ¿sí? ¿Por qué comparten electrones? Dijimos que ellos buscan compartir electrones para conseguir la estabilidad, ¿sí? La unión de estos elementos con diferentes electronegatividades, eso también lo vimos cuando estudiamos la tabla periódica, dijimos que los elementos tienen sus respectivas electronegatividades, ¿sí? Bueno, la diferencia que existe entre esas electronegatividades es lo que va a proporcionar las características del agua y que va a proporcionar las propiedades que va a tener esta agua, ¿sí? Como dijimos, la molécula del agua se conforma por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno que se unen mediante enlaces covalentes, ¿sí? Es decir, comparten electrones. Sabemos que el hidrógeno necesita un electrón para llegar a su estabilidad, a diferencia del oxígeno que necesita dos electrones para llegar a la estabilidad, a cumplir el octeto, ¿sí? Entonces, en esta gráfica que ustedes pueden ver acá, se puede ver que el oxígeno, ¿sí? Que es la molécula grande, el átomo grande, perdón, que conforma la molécula de agua,
está unido con el hidrógeno a través de un enlace covalente compartiendo el electrón, ¿sí? Comparten un electrón con el hidrógeno. Lo mismo con con el segundo hidrógeno. De esta forma se forma una molécula neutra, ¿sí? Si ustedes, eso también lo vimos, que el estado de oxidación del oxígeno es -2, ¿sí? Y que el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Entonces, para que sea una molécula neutra, se necesita 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Cuáles son las características que tiene esta molécula? Bueno, forma un ángulo de 104,5. ¿Por qué lo hace? Acá lo podemos ver. ¿Por qué forma eso? Bueno, se debe a la distribución electrónica, ¿sí? Que tienen estos átomos. Debido a su distribución electrónica es que tienen esta configuración. Debido a su configuración tienen esta distribución. La molécula, como dijimos, bueno, es neutra, como ya lo explicamos. La molécula de agua, aunque es neutra, forma dipolos, ¿sí? Eso también nosotros lo vimos. ¿Por qué la molécula forma dipolos? Bueno, porque aparecen zonas de diferencias debido a la diferencia de electronegatividad que tienen estos átomos, forman una zona de carga positiva que rodea a los átomos de hidrógeno y una zona de carga negativa que rodea al átomo de oxígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se forma una molécula que va a tener dos polos, un polo positivo para la parte donde están los hidrógenos y un polo negativo para la parte donde está el oxígeno, ¿sí? Bien. La molécula, por la disposición que tiene, ¿sí? Si bien es cierto, tiene una disposición en donde los átomos de hidrógeno son los que podemos ver acá en celestito, que están en los vértices, ¿sí? Tiene una disposición que por su densidad podría ser tetraédrica, ¿sí? Tiene como una geometría tetraédrica. Pero la molécula de agua es angular, ¿sí? Como dijimos, debido a su configuración y a su distribución de carga, ¿sí? que le confiere la característica de molécula polar, ¿sí? Es que estas moléculas se unen a través de otras moléculas mediante puentes hidrógeno. ¿Qué es el puente hidrógeno? Bueno, como lo vieron con el profesor, es una interacción intermolecular de tipos electrostáticos que se establece entre un átomo de hidrógeno que está unido a un elemento electronegativo, ¿sí? Y otro átomo electronegativo. Entonces, cuando se produce el puente hidrógeno, ¿sí? Dijimos que esto se debe a la disposición de la molécula, ¿sí? Al comportamiento polar de la molécula, ¿sí? Este dipolo facilita la unión entre moléculas que forman puentes hidrógenos. Entonces une la parte electropositiva de una molécula con la parte electronegativa de la otra. Entonces, si vemos la disposición de una molécula de agua con respecto a otras moléculas de agua, podemos ver que en esta molécula de agua central que vemos acá, se une con una molécula de agua que, si analizamos la molécula de agua que está arriba, lo va a hacer a través de puente hidrógeno mediante el enlace del hidrógeno de la molécula de abajo con el oxígeno de la molécula de arriba, ¿sí? Porque dijimos que es un átomo de hidrógeno unido a un elemento electronegativo, ¿sí? Que sería el átomo de oxígeno. Acá podemos ver cómo nosotros si tenemos dos moléculas de agua, se pueden unir mediante puentes hidrógenos, ¿sí? Con otras moléculas, ¿sí? Nosotros sabemos que el hidrógeno en la misma molécula con el oxígeno forman enlaces covalentes, ¿sí? Pero de una molécula a la otra se van a unir por puentes hidrógenos, ¿sí? Por fuerzas.
La propiedad singular del agua depende en gran medida de esta capacidad que tiene para formar puentes hidrógenos. Y como vimos, como podemos ver en esta estructura, ¿sí? Donde tenemos una molécula de agua con varias vecinas, ¿sí? Podemos ver que por cada molécula de agua se pueden formar hasta 4 puentes de hidrógeno con moléculas vecinas, ¿sí? Acá el átomo de oxígeno va a estar unido con los dos hidrógenos, pero estos hidrógenos van a unirse a otra molécula de agua a través de puentes hidrógeno. Y lo mismo lo hará otra molécula con el oxígeno de la molécula central. Y así sucesivamente se van a ir formando los diversos enlaces de las moléculas, ¿sí? Del agua. Esto le confiere propiedades físico-químicas y son entendibles a través de este enlace o de este tipo de enlace o de fuerza, ¿sí? En realidad se conoce como fuerza electrostática. Las propiedades físico-químicas del agua es, por ejemplo, la alta constante dieléctrica, que eso se lo confiere, eso se debe a la característica polar que tiene esta molécula. La menor densidad que se observa en el estado sólido del agua, el alto calor específico, la alta fuerza de cohesión y también el alto calor de vaporización. Bueno, todos estos ya lo vieron en teoría con el profesor, ¿sí? Lo que podemos decir con respecto a los estados de las moléculas, o sea, la estructura que forman las moléculas de agua según sus estados, ¿sí? Nosotros en el estado sólido podemos ver que las moléculas de agua se unen a través de puentes de hidrógeno y van a estar todas unidas, ¿sí? Y al estar todas unidas van a formar una estructura estable, ordenada. En el caso del estado líquido, ustedes se puede ver que las moléculas no están tan ordenadas como en el estado sólido, pero sí, esto se debe a que para pasar a un estado líquido, las moléculas adquieren una cierta energía debido a un cambio de temperatura, un cambio de energía en el sistema, que hace que se rompan esos puentes de hidrógeno. Entonces existen algunas moléculas que están unidas por puentes de hidrógeno y otras que no, ¿sí? Entonces, por eso en el estado líquido podemos ver esta situación de las moléculas de agua. En el caso del estado gaseoso podemos ver que las moléculas de agua ya están más libres, ¿sí? Por eso tienen un estado más desordenado, ¿sí? Porque ya se rompieron los enlaces puentes hidrógeno, los enlaces hidrógeno, y esto hace que las moléculas estén más libres y que se vean mucho más desordenadas, como se dice. Bueno, en lo que esto explica esta configuración de la estructura del agua, explica también su comportamiento cuando pasamos de un estado sólido a un estado líquido y a un estado vapor. Es necesario entregar muchísima energía para poder romper ese enlace puente de hidrógeno. Y por eso es que a una mayor que nosotros vamos a tener en estado sólido, va a ser a menor temperatura y a mayor temperatura vamos a tener el estado de vapor. Que esto también lo estuvimos viendo en las clases pasadas, ¿no, chicos? Esto es un repaso. Bueno, el agua es considerado el disolvente universal, ¿sí? ¿Por qué es así? Bueno, porque se considera que puede interactuar con todo tipo de sustancias, pero lo hace en diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, interactúa con los compuestos iónicos. Ustedes pudieron ver que cuando el agua reacciona con el cloruro de sodio, por ejemplo, se puede observar que se produce como una solvatación de iones, ¿sí? Porque el cloruro de sodio se disocia en iones cloro y en iones sodio, ¿sí? Y el agua va a ir rodeando a los iones, ¿sí? Y de esta manera va a producir la solvatación de estos iones, que es lo que nosotros después conocemos como la solubilización. Con los compuestos polares, por ejemplo, lo hace a través de puente hidrógeno, ¿sí? Si el agua reacciona con los compuestos polares y los hace a través de puente hidrógeno con los grupos oxidrilos que poseen los compuestos polares. Acá tenemos una molécula de glucosa
que tiene grupos oxidrilos, ¿sí? Que pueden interaccionar con el agua. Y eso hace que tenga ese comportamiento de disolución, que puedan disolverse. En lo que respecta a compuestos apolares, el agua no reacciona con los compuestos apolares, ¿sí? En este caso nosotros podemos ver que los compuestos apolares son los hidrocarburos, son compuestos que son considerados hidrofóbicos, ¿sí? Hidrofóbicos significa que le tienen fobia al agua, ¿sí? Repelen el agua. Entonces, estas moléculas, cuando se están en presencia de agua, lo que hacen es juntarse todas, se van uniendo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando tienen un vaso, por eso pueden ver el caso del agua y el aceite, que se ven dos fases, ¿sí? Las moléculas de los compuestos apolares van a unirse y van a juntarse todas porque van a tener afinidad entre ellas, pero no con el agua, ¿sí? Por eso es que se ve esa separación de fases, ¿sí? El agua lo que va a hacer es rodear el compuesto apolar, pero no va a poder interaccionar con ella. En el caso de las moléculas anfipáticas, como vieron en la teoría, ¿sí? Las moléculas anfipáticas son aquellas consideradas moléculas que tienen dos zonas, una zona polar y una zona apolar, ¿sí? Entonces, la zona polar es conocida como cabeza polar, que también es la zona hidrofílica, ¿sí? Porque es la que tiene afinación con el agua, y las colas hidrofóbicas es el otro extremo de la molécula anfipática, que es considerada una zona hidrofóbica, que tiene fobia al agua, ¿sí? Entonces, la disposición que van a tener estas moléculas van a ser como lo que se conoce como micelas, ¿sí? Lo que se conoce como micelas, que en el agua van a formar micelas en donde las colas hidrofóbicas se van a unir entre ellas y van a buscar juntarse en el centro, en el núcleo, y las zonas hidrofílicas van a tener contacto, van a ser las que van a tener contacto con el agua, ¿sí? Este es el tipo de reacción que tiene el agua. Y ahora nosotros podemos ver el agua como electrolito. Bueno, el agua en realidad, cuando el agua se puede disociar, ¿sí? Y se disocia en una mezcla de dos especies. Se disocia en protones y en iones oxidrilos. Es así que en el agua se pueden encontrar, en el agua pura es una mezcla de tres especies: el agua sin disociar, el agua en forma de protón y en iones oxidrilos, ¿sí? Que por comodidad se suele expresar: una molécula de agua se disocia en un protón o hidrogenión y en un ion oxidrilo, ¿sí? Esta es la reacción de disociación del agua. Como ustedes vieron con el profesor, cuando vieron equilibrio químico, las reacciones se pueden expresar a través de constantes. Si nosotros expresamos la reacción en equilibrio a través de una constante, vamos a llegar al resultado de la expresión de esta reacción a través de lo que se conoce como la constante K-Water, ¿sí? Que es la constante de equilibrio del agua, ¿sí? Que va a ser igual al producto de los protones y iones oxidrilos, ¿sí? Que es igual a 1 por 10 a la menos 14. De esta forma, la concentración de iones protones, de iones oxidrilos y iones hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos 7 molar. Este producto iónico es constante, ¿sí? Esta K-Water es una constante. ¿Qué significa eso? Que un aumento en la concentración de la solución de uno de los iones va a suponer sí o sí la disminución en la concentración del otro, para poder mantener la constante estable, ¿sí? Entonces,
sí o sí, para que se cumpla esto, cuando yo tengo una solución al cual le aumento la concentración de uno de los iones, sí o sí la concentración del otro cambia, ¿sí? Para cumplir esta ecuación. Y de esta manera podemos establecer cómo serían las concentraciones de las soluciones, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que cuando la concentración de iones hidrógenos es igual a la concentración de iones oxidrilos, vamos a tener soluciones neutras. En el caso de las soluciones ácidas van a ser cuando la concentración de iones hidrógeno van a ser superiores a la concentración de iones oxidrilos. En el caso de una solución básica, cuando la concentración de iones hidrógeno va a ser menor a la concentración de iones oxidrilos. Si nosotros decimos que si se sabe que la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones oxidrilos, igual a 10 a la menos 7, entonces una concentración ácida va a ser aquella que tenga un valor superior a 10 a la menos 7. Y una concentración básica va a ser aquella que tenga la concentración de iones hidrógeno menor a 10 a la menos 7. Y viceversa, cuando yo tengo una concentración de oxidrilo mayor a 10 a la menos 7, va a ser básica. Y cuando tengo una concentración de oxidrilo menor a 10 a la menos 7, va a ser ácida. Nosotros estuvimos viendo cuál es el concepto de pH y de dónde surgió en la clase pasada, ¿sí? Definimos que el pH se puede definir como menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. De esta manera también podemos definir el pOH, ¿sí? El pOH va a ser igual a menos la concentración menos el logaritmo de la concentración de iones oxidrilos. Si nosotros sabemos que la constante de ionización del agua va a ser igual al producto de la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones oxidrilo, y esto es igual a 10 a la menos 14, entonces, aplicando la propiedad del logaritmo a través de la función P, que ya la vimos la clase pasada, podemos decir que el pH más el pOH va a ser igual a 14. ¿Sí? Entonces, visto todo lo que vimos de agua y de pH, vamos a realizar unas actividades. En la guía de actividades que yo les mandé, que ustedes van a tener para resolver ahora, tienen varias preguntas conceptuales de la parte de agua, ¿sí? De lo que vimos, de lo que vieron con el profesor en teoría y de lo que vieron conmigo ahora. Así que con eso, más la teoría que siempre les agrego a la guía de actividades, van a poder resolver. Recuerden que esto está también en la bibliografía, ¿sí? En el libro de Antonio Blanco, ahí lo pueden ver en más detalle también a todo lo que es el equilibrio, ¿sí? Por si les surge alguna duda. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. Considerando que sabemos que la K-Water es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar, ¿sí? Sabemos que las concentraciones se expresan en molar, y esto es igual a la concentración de iones protones por la concentración de iones oxidrilo, vamos a completar la siguiente tabla, ¿sí? En un lado tengo los iones hidrógeno y los iones oxidrilo. Sabemos que para que se cumpla esta ecuación, ¿sí? Si yo tengo una concentración de 10 a la menos 8, para poder cumplir esta concentración nosotros sabemos por los conceptos de matemáticas exponentes, sabemos que el producto de una misma base, el resultado va a ser la misma base sumado sus exponentes, ¿sí? Entonces, si yo quiero mantener esto y yo tengo una concentración de protones
de 10 a la menos 8, entonces la concentración de iones oxidrilos, ¿cuál debería ser? 10 a la menos 6, ¿sí? Porque menos 8 más menos 6 es menos 14, ¿sí? Bien, con el siguiente ejercicio tenemos una concentración de oxidrilos de 10 a la menos 5, entonces para llegar a 10 a la menos 14 tendría que ser 10 a la menos 9, ¿sí? Menos 9 menos 5 es menos 14. Ahora, hacemos un ejercicio más y después yo les dejo los otros 3 para que ustedes lo resuelvan en la guía de actividades. 10 a la menos 10, ¿sí? Tengo 10 a la menos 4 para llegar a la menos 14, 10 a la menos 10. Muy bien, chicos, esto es para entender que siempre se debe cumplir esto, que cuando tengo una concentración de protones de un valor, siempre la concentración de oxidrilos tiene que cumplir esta ecuación, que la KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Pasando a la otra actividad, tenemos, si el pH de una disolución es 4,2, determine el pOH de la solución. Entonces, ¿cuáles son mis datos? Mi dato es el pH. Sé que el pH es 4,2, ¿sí? ¿Qué es lo que me piden? El pOH. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, sabemos que la suma de pH más pOH es igual a 14, ¿sí? Entonces, aplicando esto, reemplazando los valores, tenemos 4,2 más pOH es igual a 14. Entonces, si yo quiero saber el valor de pOH, despejo pOH y me va a quedar que pOH es igual a 14 menos 4,2, que es igual a 9,8, ¿sí? Y así resolvemos un ejercicio de este tipo. Ahora pasemos a la siguiente actividad. Esta es un poquito más complicada, pero la vamos a poder resolver. Si la concentración del ácido clorhídrico es de 0,01 molar, indique cuál es el pH, cuál es el pOH, cuál es la concentración de iones hidrógeno y cuál es la concentración de iones oxidrilos. Tenemos las fórmulas para el cálculo, sabemos cuánto vale pOH, pH, que pOH más pH es igual a 14 y que la concentración de protones, despejando, ¿sí?, se la expresa como 10 a la menos pH. Entonces, pH va a ser igual a ¿qué? A menos la concentración de iones protones, menos el logaritmo de la concentración de iones protones. Entonces, reemplazando la concentración que me da en el enunciado, voy a tener que pH va a ser igual a menos el logaritmo. Si nosotros expresamos 0,01, lo podemos expresar en notación científica como 10 a la menos 2, ¿sí? 1 por 10 a la menos 2. Entonces, aplicando el logaritmo, haciendo el cálculo, me da que pH es igual a 2. ¿Sí? Y de esta forma ya encontré el pH de la solución, que tiene una concentración de ácido clorhídrico 0,01 molar. ¿Sí? Sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿sí? Por tanto se disocia completamente. Eso también lo vimos en la clase pasada. Ahora, si hacemos la concentración de protones, ¿sí?, entonces sabemos que la concentración de protones las podemos expresar como 10 a la menos pH, entonces, que sería 10 a la menos 2, porque pH es 2, entonces me queda que la concentración de protones es 0,01 y llegamos a lo que al resultado que nos habían pedido de la concentración de protones. Bien, pasamos a la siguiente actividad. Se prepara una solución
disolviendo 20 gramos de ácido clorhídrico en 800 mililitros de agua. ¿Cuál es el pH de la solución? Suponga que el volumen final es de 800 mililitros. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos una masa de 20 gramos de ácido clorhídrico. Tenemos un volumen de agua de 800 mililitros. El agua vendría a ser el disolvente. Pero el ejercicio me aclara que el volumen final es de 800 mililitros, que ese representa el volumen final. Entonces, si eso representa el volumen final, entonces quiere decir que ese pasa a ser el volumen de la solución, ¿sí? Primero debemos calcular la molaridad de la solución, porque si yo necesito calcular el pH, necesito saber la concentración, porque nosotros sabemos que la concentración, que el pH depende de la concentración, ¿sí? Entonces, calculamos la concentración y para calcular la molaridad de la solución, sabemos que la molaridad es igual al número de moles por el volumen de la solución expresada en litros. Entonces, ¿a qué es igual el número de moles? Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo también lo que era el número de moles, que es igual a la masa sobre la masa molar, ¿sí? Entonces, si yo tengo que la masa del soluto es 20 gramos, la masa molar del soluto, el ácido clorhídrico, es 36,5, ¿sí? Porque es 35 más 1 del hidrógeno, ¿sí? Y llegamos a 36,5. Bien, que esto es igual, si nosotros hacemos la relación, vamos a tener que es igual a 0,55 moles. Esa es la cantidad de moles que yo tengo en la solución del soluto, ¿sí? Bien, ahora para calcular la molaridad son números de moles por volumen de solución. Sabemos que el volumen de solución es igual a 800 mililitros, que expresado en litro es 0,8 litros, ¿sí? Entonces la masa molar, la molaridad, perdón, me va a dar 0,68 números de moles por litro. Ahora ya tengo la concentración. Teniendo la concentración, ya puedo calcular el pH. Como dijimos, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, es decir, se disocia completamente. Por lo tanto, estos números de moles son de los protones, ¿sí? Entonces, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 0,68, que me da un pH de 0,17. Y de esta manera podemos calcular, ¿sí? Ejercicios o podemos hacer cálculos de pH conociendo conociendo la masa del soluto en un cierto volumen de solución. Y bueno, con esto terminamos, chicos, la clase. La guía de trabajo práctico es la misma, tiene los ejercicios similares, tiene un poquito más para que hagan más ejercicios de pH y cálculos de concentración, pero bueno, esta sería la base para que ustedes empiecen a hacer los cálculos, ¿sí? Bueno, espero que puedan resolver la guía y bueno, recuerden que a través de la plataforma nos vamos a poder comunicar si tienen alguna duda, ¿sí? Bueno, los dejo, que tengan un lindo día y una linda semana.